Ciencia, cultura, calidad de vida, creatividad e innovación. Actualidad mucho más allá de la contingencia. Sigue Quique Mujica en Cuatro Cabezas por 13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. En Chile la gente gana muy poco. Tienen que subir los sueldos. Diálogo entre la ministra de Trabajo, Janet Jara, y el empresario ejecutivo Bernardo Larraín, que desencadenó una serie de reflexiones sobre qué es un salario justo, como se habló en un momento. Recuerden que aquí el cura Goich habló del salario ético en su momento. Y claro, y cada uno le ponía su precio al salario ético justo. Y ahora en el mundo se está hablando incluso de un salario universal mínimo que sirva para proteger a la gente que va a perder sus empleos por la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Para conversar de eso con mirada de futuro, como siempre, estamos acá en el estudio con Ignacio Briones y Óscar Landerreche. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, a ver, ¿hay definiciones de salario justo? ¿Se puede? ¿La economía tiene alguna definición de qué es un salario justo? O sea, cuando uno le enseña economía a los chiquillos, muestra que en un mercado laboral que funciona bien, ¿a qué nos referimos con un mercado laboral que funciona bien? Es un mercado donde nadie tiene poder, ¿no? Entonces, nadie tiene poder ni en la oferta ni en la demanda. O sea, nadie puede chantajear al otro, por así decirlo, porque si alguien se pone choro, lo sacan y lo reemplazan, tanto el empleador como el trabajador. En ese tipo de mercados, decimos que a los trabajadores se les paga el valor de su productividad, ¿no? ¿Qué significa eso? El valor que tiene el aporte que ellos hacen a lo que se produce. Eso es lo que ocurre en un mercado que funciona bien, un mercado perfecto, un mercado competitivo. El problema, por supuesto, es que rara vez los mercados laborales son así, ¿no? Hay algunos mercados laborales que uno los puede estudiar y se parecen a un mercado competitivo, pero otros no. Y esto es porque en realidad, más que un mercado laboral, no existe realmente un mercado laboral. O sea, tú, Quique, vives la realidad del mercado del periodismo, ¿no? Claro. De los periodistas, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el mercado, no sé, pues, de los soldadores industriales. O sea, si sube la demanda por soldadores industriales, no te van a subir el salario a ti. Claro. Entonces, no tiene. Entonces, lo que tenemos son muchos mercados laborales que están segmentados, bueno, obviamente por nivel de calificación, por tipo de profesión, por región, por sector productivo. Y cuando uno mira en detalle, esos mercados no son exactamente competitivos. Entonces si bien existe esta como noción de que es lo justo que al trabajador se le pague el valor de lo que produce, de lo que aporta, ¿no es cierto? No siempre se le paga eso, ¿correcto? No siempre se le paga eso. Y además hay mercados que no son competitivos desde el punto de vista de que los empresarios son los que tienen poder de negociación muy fuerte y pueden pagar menos que eso. Sería lo que nosotros llamaríamos en economía un monopsonio, un poder comprador concentrado. Pero también existe el otro caso. O sea, también existen algunos mercados en los cuales hay sindicatos muy fuertes que en la práctica actúan como monopolio de oferta y que consiguen más que eso. La minería, claro. Un caso muy evidente. Entonces, eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto del salario justo? Hay que recordar esto lo voy a hacer para que se despierte Ignacio Briones, para que le dé Surmenach. Esto es porque en la teoría marxista clásica, ¿ya? Que es una teoría construida en el siglo XIX, ¿no es cierto? La teoría sobre lo que valía el trabajo, existía una cosa que se llamaba la teoría del valor trabajo, que era como la idea de que todo lo que tiene valor es lo producido por el trabajo, por los trabajadores. Y en el fondo eso llevó a alguna gente a interpretarlo de que cualquier cosa que gana el capitalista, en el fondo, una expropiación del valor que produce el trabajador. Claro, que la plusvalía. Claro, para ser justo con los marxistas del siglo XIX, la teoría del valor trabajo también estaba en Adam Smith, ¿eh? Y también estaba en David Ricardo, o sea, eso fue superado después, por así decirlo, cuando entendimos la dinámica del capitalismo. Pero, entonces, trasunta este debate esa idea, ¿no? Esta idea de que hay algunas personas que creen que cualquier cosa que ganen los empresarios que no se lo entreguen a los trabajadores es como injusta, pero yo creo que es una visión un poquito, no sé, anticuada, diría yo, ¿no? Ignacio Briones. A ver, yo creo que es bonito el tema para hablarlo con perspectiva de futuro y no de la polémica
que ya estamos tan acostumbrados a los temas económicos, pero es imposible sentirse del todo de la polémica, porque yo creo que hay una primera cuestión que lo hemos hablado tantas veces acá, y yo espero que se transforme en una máxima. En el mundo real y sobre todo en el mundo de las buenas políticas públicas y de la buena política, el voluntarismo es un pésimo aliado. Esta cosa de creer que por las simples buenas intenciones y por la voluntad buena las cosas ocurren, es un doble error. En primer lugar porque supone que hay gente mala, ¿no? Yo soy el bueno y les pido que sean buenos, ustedes que son malos, lo cual evidentemente es ridículo. Pero segundo, porque transforma problemas complejos y difíciles y en temas muy importantes, que es más importante que el trabajo, por favor, en cuestiones de voluntad, en simplificaciones. Me parece que eso es inaceptable en el debate. Como decía Oscar, el tema del salario es complejo, hay distintas miradas, la mirada de los economistas, hay miradas sociales, hay miradas políticas, pero partamos por lo más básico, y no hay que ser economista para entender esto. Los salarios tienen relación, en primer lugar, con si tenemos una economía que crece o que no crece, como es evidente. Una economía más boyante, que va para arriba, tiene más espacios para mejores salariales que una que no crece. En el extremo, una economía que está en recesión o que decrece, no solo los salarios no aumentan, sino que se destruye empleo. Número uno. Número dos, todas las personas, porque lo constatamos en el día a día, sabemos que los salarios guardan una relación importante con la productividad de los trabajadores. Y eso tiene que ver con las capacidades que ellos tienen. Gana más un profesional egresado de una buena universidad que una persona que se quedó solo con educación secundaria, ni que decir una con primaria. Es evidente, ¿no? Tercero, y es el reflejo de aquello, la productividad laboral de Chile es un 40% de la de Estados Unidos y es la mitad de la OCDE. Entonces siempre nos dicen, no, es que allá pagan el doble. Claro, porque producen el doble. Y hacia allá hay que transitar, hay que ser más productivo. Y cuarto, y con esto termino, también acá hay harto mito, y por eso me alata a mí este debate de voluntades. Porque digamos las cosas como son, y hay que ir simplemente a las estadísticas oficiales. Precisamente por estas distinciones de productividad, el salario de un trabajador que está en la pyme, en términos líquidos, estaba revisando las estadísticas oficiales, estamos hablando del orden de algo así como 800.000 pesos promedio líquido, o 700, ya no recuerdo, lo voy a buscar mientras hablo contigo. Pero el trabajador de una empresa grande tiene un promedio que es un 70% mayor que ese número. Entonces, cuando una ministra se refiere indirectamente a ustedes, los empresarios grandes, pagan mal, vayamos primero a los números. Si ese sueldo de las empresas grandes es sustantivamente mejor que el de las empresas chicas. Y te doy un dato más. El de una empresa bien grande, que probablemente es lo que la ministra tenía a la vista, una empresa que vende más de 40 millones de dólares al año. Ese sueldo promedio es de 1,6 millones, o sea, es el doble que el de un trabajador de una pyme. Constatación número uno, y esto, si uno siguiera las palabras de la ministra, habría que decirle a la gente entonces que la próxima vez que vaya al almacén, le diga al dueño del almacén que tiene que pagarle mejor al reponedor que tiene al lado, porque eso es una pyme, ¿no? Es absurdo. Tiene que ver con las realidades de productividad, tiene que ver con la realidad de educación. Y lo último, el salario mínimo, que también salió a colación a este debate, que ha aumentado en Chile, y yo me alegro, es bueno que se vaya aumentando, en la medida que la economía lo soporta, naturalmente. A ver, de las empresas grandes, 6% de los trabajadores que tienen contratados reciben salario mínimo. En la pyme es 1 de cada 4. ¿Ya? Entonces, de nuevo, yo creo que hay que tener honestidad en este debate. Cuando uno interpela, paguen bien, digámoslo con claridad, estás interpelando esencialmente al mundo donde se concentran los salarios más bajos, que son el mundo de la pyme, y no son por maldad o bondad, sino que por razones de productividad y formación de los trabajadores. Yo creo que ese es el plano en el cual hay que llevarlo, porque si uno quiere de verdad aumentar los sueldos en el futuro, 2 recetas fundamentales, nada fácil, no hay para la plata: crecer, mejorar la formación en la educación y la capacitación continua durante la hebra laboral. Ya, eso parece ser, mirando hacia el futuro, el camino, Oscar, de tener mejor productividad. Eso no es milagro, no va a llegar por osmosis ni maná, sino que es meterle mucha cabeza, empezar ahora con las generaciones más chicas. O sea, uno piensa que quizás se mejore la productividad con una buena ley de salacuna.
Claro. por ejemplo, a largo Claro, plazo. es cierto que en el largo plazo la productividad y todo lo que dijo Ignacio es correcto, pero también es cierto de que el poder de negociación relativo de trabajadores y empresas tiene un efecto. O sea, hay una estadística que es como bien dura para Chile, digamos, y que no es muy sorprendente si uno piensa que Chile todavía tiene niveles de desigualdad más o menos altos. Y es que cuando uno hace una descomposición factorial del ingreso del Producto Interno Bruto, entre capital y trabajo, cosa que es súper difícil de hacer. O sea, te explico el medio de estudio que hay que hacer y lo hace el Banco Central cada cierto tiempo, ¿no es cierto? En el mundo, el número, la división tradicional entre esos dos factores, así como históricamente que uno le enseñaba en los libros de macro, es que 2/3 de la renta, del ingreso más bien, del ingreso se lo llevaba el trabajo, el factor trabajo, o sea, todos los trabajadores juntos, por así decirlo, y 1/3 se lo llevaba el capital. Ahora, la tendencia a mayor desigualdad en el mundo, porque esto de la desigualdad ha ocurrido en todas partes, digamos, ha ido reduciendo la participación del trabajo frente al capital en todas partes del mundo. Eso es un hecho súper conocido. Es como mitad y mitad en el mundo. Ahora es como mitad y mitad. En Chile es como 40%. Es como, claro, del trabajo. en Chile siempre estuvo por debajo del mundo. Claro, eso es lo que la gente conoce como la plata llama la plata. Claro, en Chile siempre estuvo por debajo. O sea, en Chile siempre, siempre desde que lo podemos medir, no tengo idea, habría que ir a los años 60 y ver qué da, pero en Chile siempre el trabajo ha tenido una menor participación del ingreso, controlando por su nivel de ingreso per cápita y las típicas cosas que te sale libertad de desarrollo, digamos. ¿Ah? O sea, es cierto que hay un problema distributivo entre capital y trabajo en Chile, pero ojo, eso no está asociado necesariamente a los ingresos más bajos. O sea, digamos, hay un modelo, digamos, o sea, a ver, una de las razones por las cuales las grandes empresas pagan mejor a los trabajadores es porque tienen más capital, porque son más productivas, porque son más exitosas, porque ¿ya? Pero también usualmente tienen sindicatos. Y ojo, cuando uno conoce la realidad de los sindicatos, no es cierto que la relación entre los sindicatos y los patrones en las empresas exitosas sean normalmente conflictivas. Todo lo contrario. Lo normal de una empresa exitosa es que tiene una relación, sí, a veces de tensión, pero más bien de colaboración. Es como de pactar cómo voy ahí. Cada uno va ahí, digamos, ¿no? Y hay algunos casos bien notables en Chile. Ha habido varios. Y hay países enteros que su modelo de desarrollo, Alemania es un caso muy claro de esto, ¿no es cierto? Donde su modelo de desarrollo completo ha estado basado durante mucho tiempo en pactos estratégicos entre los empleadores y los sindicatos, en que básicamente lo que ocurre ahí es que los patrones le dicen a los sindicatos: mire, yo lo que quiero de ustedes es paz social, digamos, así, usted ayúdeme a que esto funcione bien, y a cambio ustedes participan dentro del ingreso y la renta significativamente, o sea, vamos juntos en esto. Entonces, eso que ocurre en algunas empresas no es la realidad más usual, digamos, en el mercado laboral chileno. Y yo creo, en mi opinión, las cosas van por ahí, digamos, más que esta dicotomía en la cual, digamos, por un lado tenemos como una especie como de izquierda que le está emplazando a estos malos empresarios que son perversos y terribles, digamos, no como ellos, digamos. Y por otro lado tenemos estos empresarios que están ahí, gente como de la derecha que está constantemente diciéndole a esta otra: ustedes son unos ignorantes. No sé. Esa conversación no conduce a ninguna parte. Yo creo que la conversación más interesante no es entre gente que está tratando de mostrar posturas de quién es más choro, quién es más inteligente. La conversación más interesante es entre las empresas, sus dueños, y los trabajadores organizados en sindicatos o en distintos tipos de organizaciones, para encontrar pactos para que crezca la productividad y para que todos participen dentro de lo que la empresa gana. Eso es el camino, ¿no? Este otro camino más bien sirve a gente que quiere ser candidato a algo. Claro, no le sirve. La frase para el bronce. La frase para el bronce, que el gallo de derecha quiere que lo voten su gente, entonces tiene que ser duro con los comunistas, bueno, ¿ah? Y los comunistas tienen que ser duros con los empresarios para que voten por ellos. Ese lugar conduce a Twitter, digamos, ya las elecciones no conduce a mejores ingresos para los trabajadores. Lo que conduce a mejores ingresos para los trabajadores es, por una parte, lo que dice Ignacio, que es como ponerse serio con los temas de fondo que quedan productividad, que son súper largos, como todos sabemos, educación, qué sé yo, en fin, ¿ya? En fin, inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra parte es cómo uno tiene una relación entre
trabajadores organizados, que es de diferente manera en distintos tipos de empresas, digamos, que logran negociar pactos de desarrollo, crecimiento y productividad con las empresas en las cuales todos participan dentro de las ganancias. Ese es el camino. Hoy estoy pensando hacia adelante, Ignacio, que es gente, por ejemplo, que entró a la universidad con la expectativa, obviamente, de tener un sueldo importante. Estoy pensando en derecho, en comercial. Me ha tocado toparme con gente que al final no han conseguido pega, los sueldos no son lo que esperaban, y tienen 35 o 40 años, y te queda todo por delante, y tú decís, ¿qué hago? Y tú hablas de la capacitación continua. Creo que puede haber ahí un mercado interesante, privado o público, no lo sé, de estar haciendo el upgrade permanente a personas que por diversas razones su posición en el mercado laboral es feble y no era las expectativas que tenían. Entonces, ¿qué hago ahora? Estudié Derecho y ¿qué hago? Manejar el Uber. Influencer, puede ser. Vamos por partes. Primero voy a ratificar los números que dije adelante. No estaba mal mi memoria. Mira, sueldo líquido promedio, estos son datos de impuestos internos, buena base de datos. Promedio en la micro 760 lucas, en la pequeña 780, en la mediana 930. O sea, entre la pyme estamos hablando del orden de 800, que es lo que yo dije. La gran empresa, que son todas aquellas que venden más de 100.000 UF al año, 930.000 pesos. La grande, dije, la grande, las que venden más de 100.000 UF, 1.320.000 el promedio. Y las mega grandes, las que venden más de 1 millón de UF al año, son 1.550.000 líquidos todos estos valores. Claro. Entonces, para ponerlo en limpio, en una mega grande es el doble que en las pymes, ¿no? Ahora, lo que tú dices me lleva al tema más grande, que es, una cosa son los sueldos, que es una discusión súper importante, y el rol de los sindicatos y el poder de la negociación, no puedo sino estar de acuerdo con Oscar. Uno tiene que facilitarlo. El propio Adam Smith defendía ese poder de negociación de los sindicatos, aunque algunos lo olviden, y tener mercados más adaptables, más flexibles. Porque la otra cuestión que hay que mirar acá no son los sueldos, sino que son los que no tienen sueldo, que son los que están desempleados. Claro. Ese es el drama máximo. Y ese es el drama máximo también a futuro. Tener cero es infinitamente peor que tener algo que se considere bajo. Y tenemos hoy día cerca de 900.000 personas desempleadas. Que no tienen sindicato más, porque no hay sindicato de desempleo. No hay. Entonces, creo que ahí hay un gran desafío, y esa va a ser una tensión creciente de cara al futuro, un poco por lo que tú dices, porque esto no es cliché decirlo, hay una tendencia creciente a la automatización, a la penetración muy fuerte de la inteligencia artificial, que reemplaza pega en el sector servicio, que tradicionalmente emplea a muchas personas, una tensión que puede ser buena o mala según una labor de capital-trabajo, que es lo que decía Oscar. Siempre hay una sustitución entre capital y entre máquina y persona. Y la verdad es que cuando uno tiene regulaciones que están pensadas para otra era y hacen súper rígidos los mercados laborales, bueno, hace más caro el costo de contratación y incentiva el reemplazo por máquina. Entonces, ojo con ese equilibrio. Yo siempre digo que en el pasado, cuando tenías una máquina que se introdujo, igual siempre estaba una persona. Pensemos en un tractor. Claro. Se creó el tractor que reemplazó a la yunta de bueyes, claro, rompió, eliminó ciertos trabajos. Propio telar. Claro, pero necesitaba un chofer del tractor. Hoy día el tractor se maneja solo, digamos. Entonces, hay que balancear estas cuestiones y ahí yo creo que hay dos claves relevantes. Uno es la educación, aunque parezca el camino largo, pero los caminos importantes son difíciles. Y esto parte de la temprana edad, evidentemente. Es ahí donde se forman las competencias básicas, en los primeros años las conexiones neuronales, que después no se dan nomás. Y por supuesto, una vez arriba, una capacitación continua para reinventarte todo el tiempo, para estar preparado para pegas que van a desaparecer y que impliquen que si tú eras experto en algo no te quedéis botado, te podés reinventar en esto otro. Creo que eso es fundamental, clave número 1. Y clave número 2, yo me he ido convenciendo que la idea de tener llamémoslo una renta básica garantizada, una renta universal garantizada, una red de seguridad social más potente, es fundamental precisamente porque es un mundo en el cual los puestos y los cargos y los empleos son más inciertos. Entonces, por un lado, uno quiere que las personas que te van a tomar riesgo, a cambiar de uno a otro, a reinventarse,
pero muchos no lo hacen o no lo hacemos porque dicen, bueno, no me puedo quedar sin pega, sin ingresos por un tiempo. Y lo otro, ¿qué pasa si te caes? Claro. Tienes que tener entonces, creo que eso es algo que se viene, que es importante pensarlo, quizás una manera alternativa de verlos, como decir, oye, todos los trabajadores tienen que tener una acción de la empresa que les reemplazó su trabajo, ¿no? Tienen que ser accionistas de esa empresa. Por ahí creo que va buena parte de la mirada a futuro. Oscar, vamos terminando. ¿Cómo ves tú el futuro con todas las variables que, insisto, tiene razón Ignacio, uno dice, ya están hablando de la automatización de los robots, pero es que es la realidad, pues, Sí. es como que el cambio climático es. Entonces esto está ocurriendo. Yo creo que un eje estratégico que tiene que tener presente cualquier política de desarrollo de los gobiernos que vengan, izquierda o derecha, tiene que ser la creación de empleo. O sea, tiene que ser que Chile tiene que, como siempre, Chile es un país chico, exportador, tiene que apostar a cosas que puede exportar, digamos. Claro. ¿no? Y ahí la pregunta, que el litio, que esto, que lo otro, que la agricultura, etcétera. Pero además, una de las variables que tenemos que tener presente es, ¿no es cierto?, cuánto empleo generan esos sectores o desarrollar e impulsar sectores intensivos en empleo. Eso se puede medir, ¿no? Bueno, claro, porque tú sabes cuáles son los sectores que en el fondo están menos expuestos a la sustitución y son bastante intuitivos. Claro. O sea, el turismo, la hospitalidad, recreación y deporte, los cuidados, la salud, por distintas razones hay siempre necesidad de el toque humano, digamos. Y Claro. va a ser muy difícil sustituirlo por un robot, o yo por lo menos espero estar muerto cuando eso ocurra, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo podemos incentivar a que la economía tenga una oferta en ese tipo de sectores, muchos de los cuales son servicios y por lo tanto requieren que venga gente a Chile a eso. Les doy un ejemplo, Panamá, que es uno de los países más exitosos de la región, ahora es Guyana, que pasó volando por petróleo, digamos, pero Panamá no era puro canal de Panamá y aviones y cuestiones y lavado de dinero, digamos. ¿Ah? O sea, además Panamá apostó, por ejemplo, a un tema de la salud, de que los gringos se fueran a operar allá. Que era más barato, pero era bueno. Y además resort y playita, Claro. y la cosa para recuperarse. O sea, la pregunta es cómo uno puede apostar a industrias que sean intensivas en trabajo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto ofrezcan un modelo económico resiliente a estas tendencias que están ocurriendo. Porque lo que yo sí no creo, yo no creo en una sociedad así como modelo los países árabes, así como que en el fondo hay una máquina que saca petróleo, que la hace, y digamos, y después la pregunta es cómo repartimos la plata y la gente básicamente está suicidándose. El turismo es una de esas industrias, lo hemos hablado acá. Bueno, el turismo, Gran la potencial en Chile. educación, etc. Entonces, esa tiene que ser una variable central, estratégica, en el corto plazo, por supuesto, la construcción de infraestructura para esas industrias. Ahora, esto lo hablamos acá, pero Sí, no pasa nada. En fin. Ya, muchachos, Briones Landerreche, 1.000.000 de gracias por estar acá. Y con Talana, el software de recursos humanos retoma la gestión de tu equipo, aprueba solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar. Conoce más en talana.com. Y en ISA Intervial trabajan para conectar a